Bueno, Ana Silvia, buenos días. Quiero agradecerte nuevamente por sumarte a colaborar en este próximo número de Ontaiken, el boletín de acción colectiva y conflicto que estamos coordinando. Y en este especial número sobre esperanza en Latinoamérica, nos interesa contactar con tu mirada, con tu perspectiva situada desde Guatemala y desde tu trayectoria. Así que, aparte de agradecerte, quería pedirte si podías presentarte, quién sos, cuál es tu trayectoria y hacerte un par de preguntas. Con mucho gusto, Paula. Mi nombre es Ana Silvia Monzón, soy socióloga y comunicadora feminista. Pues tengo ya más de 3 décadas de aportar, trabajar desde la mirada y perspectiva feminista y que en un país como el nuestro, cuando esto lo iniciamos, pues era un espacio muy árido, muy hostil. No ha cambiado demasiado, pero pues sí, ha habido avances y soy académica, trabajo investigación y formación, em, pero también soy militante, podríamos decir, o activista, ¿verdad? No puedo entender a la academia siendo socióloga, sin estar vinculada con los movimientos, particularmente el movimiento de mujeres y dentro del movimiento de mujeres con las comunicadoras. Bien, gracias. Y desde esa trayectoria que vos nos contás, quería preguntarte cuáles crees vos que son los factores, procesos o problemas que hoy en día nos alejan de la esperanza, hablando de nuestros contextos y nuestras situaciones. Bueno, yo creo que podríamos pensar como en distintos planos, ¿no? Ujú, Creo que las personas que estamos más expuestas a la información, a las redes sociales, a todos estos mensajes que están circulando eh, por internet, en el mundo digital, que se ha vuelto cada vez más presente, nos abruma tanta información, nos abruman tantas imágenes em, que son pues espeluznantes, ¿verdad? ujú, Entonces creo que ese es un factor. Pero luego también hay muchísimas otras personas que, que no están tan conectadas con esto, digamos. Son otras vidas, otras cotidianidades, eh, pero claro, ahí se imponen otras situaciones que tienen que ver con las condiciones materiales de vida, con esa lucha siempre constante de sobrevivir el día a día. Entonces, por supuesto, como se han ido cerrando tantas posibilidades, la pobreza se ha vuelto cada vez más precaria, aunque parezca un contrasentido, ¿verdad? Había más dignidad en la pobreza, tal vez en otras épocas, aunque, aunque es una cuestión muy compleja, pero también depende si estás en el área urbana o en el área rural, en las grandes ciudades, en las urbanizaciones, como que la esperanza está más oculta. La esperanza es más difícil de palpar que en las comunidades rurales, donde se está más cerca de la naturaleza, de otros procesos. Entonces creo que la esperanza, como todo lo humano, está jerarquizada. La esperanza, como todo lo humano, está también marcada por la situación y condición que tú vivas. ujú. Claro, sí. Y en relación a esto que vos contás y de la jerarquización de la esperanza que nos compartís, eh, ¿vos conocés o podrías nombrar experiencias de sujetos o colectivos en los cuales podamos como ver sociológicamente la esperanza, conocerla, preguntarnos sobre ella? Bueno, yo creo que a nivel histórico, la región centroamericana, con estos países que no terminan de ser, ¿verdad? Porque están marcados por una historia de invasión,
de un sistema colonial que aún persiste en muchos sentidos, de una república que se quedó en promesas, de una situación de desigualdad brutal, de un racismo igualmente que estructura las relaciones cotidianas y las relaciones económicas, sociales y políticas, y de una misoginia también que se vive como a flor de piel, Ujú, de una región también impactada en el siglo XX, sobre todo Guatemala, donde hubo casi 40 años de guerra y, y esto pues tuvo un alto costo de vidas, tuvo 200.000 personas, según el informe de Guatemala Memoria del Silencio, que fueron asesinadas durante esos 40 años y 45.000 personas desaparecidas. Eh, mm, Creo que tenemos ya solo resistir eso, enfrentar mm, eso, creo que nos plantea, ¿verdad? Que se trata de pueblos, de sociedades, como se estila decir ahora, resilientes, ujú, resistentes y donde la esperanza siempre ha estado, porque es lo que ha movido a, a estos pueblos y el de Guatemala en particular. Y en experiencias, son muchísimas, creo, ¿verdad? Solo el hecho de haber sobrevivido a esas aldeas arrasadas, a, a esa represión enfocada en algún momento en el movimiento sindical, en otro momento en el movimiento estudiantil, em, y digamos, y luego también en las comunidades indígenas que fueron desplazadas y sometidas a torturas. em, Todo eso hace que creamos en la esperanza realmente. Y luego, después de la firma de los acuerdos de paz que abrieron con tanto optimismo, ¿verdad? Hubo tanto optimismo de que las cosas podrían cambiar, pues estamos como, ¿qué? 30 años después, bueno, 29 años después, eh, algo que yo llamo que pasamos de la posguerra a la pospaz, mm, porque, claro, se firmaron unos acuerdos, hubo un cese al fuego, pero las condiciones para crear esa situación de reconocimiento y garantía de derechos no se ha dado. Y de nuevo estamos en un ciclo social y político y económico de mucha precarización, de desigualdad, de exclusión, de racismo y de misoginia, con una democracia que se está eh, prendida de un alfiler, como es la esperanza, que siempre está prendida de un alfiler, pero creo yo que es en ese marco, ¿verdad? Hemos tenido y vivimos unas experiencias como el juicio o los juicios que se lograron llevar a, a genocidas en el sistema de justicia en nuestro país. En el 2010 al general Efraín Ríos Montt, el pueblo Ixil, se logró demostrar que hubo una práctica genocida y etnocida contra este pueblo. Este juicio fue anulado, pero el pueblo Ixil persiste. También mm, el caso, son varios casos, pero quiero mencionar también el caso de Sepur Sarco, que protagonizado por mujeres que durante años mantuvieron en silencio la esclavitud sexual y la violencia a la que fueron sometidas en el norte del país. Creo que acompañar, digamos, como ciudadanas, como activistas, a las abuelas de Sepur Sarco, como se les ha denominado, porque ahora ya son ancianas, es como de los momentos que, que te dan esperanza. Y más recientemente también
la movilización encabezada por los 48 cantones del departamento de Totonicapán. 48 cantones es una forma de organización comunitaria que ha trascendido el tiempo, y que se puso al frente de la defensa de la democracia hace apenas 2 años. Mm, Y que creo, ¿verdad? Eh, como una experiencia vital, como habitante de este país, que es uno de los momentos síntesis más relevantes en la historia reciente, porque logró movilizar, logró conmover, logró unificar a muchos sectores, a muchas personas, que al menos durante ese tiempo, digamos, hubo una pedagogía de la esperanza, donde se encontraron personas que tal vez en otro momento no se encontrarían, y yo creo que eso fue. Y también, como no, mencionar a las mujeres organizadas que han sido resistencia, que siguen siendo resistencia, porque son ellas las que han mantenido la vida digna. Son ellas las que soportaron la invasión, soportaron la colonia, soportaron todo este tiempo de guerra. Son ellas, ¿verdad? Sus cuerpos, su memoria, la que ha sostenido. Y que cuando ya hubo condiciones, crearon sus propias organizaciones, y ahora pues son uno de los espacios más vitales en términos organizativos y de movilización. Entonces me parece que son como ejemplos, pues eh, de ahí podemos derivar otros, ¿verdad? Pero yo creo que la misma sociedad guatemalteca y sobre todo las comunidades de los pueblos indígenas, del pueblo afrodescendiente y algunos otros sectores como los y las estudiantas, eh, son, mm, son, digamos, esa esperanza. Y no quisiera dejar de mencionar también a las y los migrantes, que con esa valentía, ¿verdad? Porque dejan su hogar, dejan su país en condiciones realmente de mucha violencia, y mantienen ese vínculo con sus orígenes, y se mantienen atentos, atentas a lo que sucede acá. Entonces creo que somos una región, Centroamérica, de mucha resistencia y mucha esperanza. Somos en particular en Guatemala también con esa historia que nos ha marcado. Creo que si en algún lugar vive la esperanza es aquí. mm. Y en lo cotidiano, o en el último tiempo o este año, por ejemplo, como contarnos qué tipo de actividades, acciones han tomado como mayor visibilidad en ese camino de alguno de estos colectivos que nos mencionabas. Bueno, yo creo que este año se han vivido situaciones eh, bastante difíciles, como la captura eh, de los líderes del movimiento del 2023. Dos jóvenes líderes indígenas que tienen más de 6 meses de estar en prisión preventiva. Mm, Eh, También, ¿verdad? Tenemos, y esto también ha causado que otras autoridades, incluidas mujeres, autoridades indígenas, hayan tenido que salir del país. Eh, pero se mantienen activos, activas. Luego también mujeres de otra condición, ¿verdad? Como Virginia La Parra o la misma abogada Claudia González, que por oponerse, eh, por ser coherentes con su ser abogadas en un sistema que hace aguas por todos lados, también fueron criminalizadas. Este año Virginia La Parra cumplió pues más de un año encarcelada en condiciones realmente inhumanas, y se logró su salida. También el caso contra la abogada eh, Claudia González, y son muchos otros.
el periodista José Rubén Zamora, que continúa en prisión por como un símbolo, ¿verdad? De la libertad de expresión y de cómo los poderes pues siempre están acechando a quien disiente en la sociedad. Entonces creo que el hecho mismo de mantener, eh, mm, lamentablemente la movilización del 2023 pues, no se puede mantener todo el tiempo, pero creo que el hecho de mantener esta idea, ¿verdad? De que siempre puede haber un cambio, de que hay que trabajar por eso. Y creo también, y no quiero dejar de mencionar al movimiento estudiantil que se está enfrentando a un entramado de poder muy, muy difícil, que se arraigó en la única universidad estatal, que prácticamente está perdida, Mm. usurpada, cooptada, utilizada para fines políticos. Y, y aún ahí siempre hay estudiantes, estudiantas que están eh, resistiendo y defendiéndose y planteando recuperar ese espacio que es para el pueblo, que es un bien público que debemos mantener. Bien, bueno, muchas gracias por traernos toda esa realidad y esos colectivos que también es muy difícil conocer esas experiencias, también desde lejos, no tan lejos, pero lejos, en fin, estando como en el mismo, en la misma región, pero bueno, cada lugar tiene su realidad. Eh, y bueno, gracias por traernos estas matices de la esperanza. Eh, y bueno, no sé si querés decir algo más, a mí me interesa por ahí preguntarte un poquito más sobre el movimiento estudiantil o como qué tipo de demandas tiene o cómo se canaliza ese deseo por reivindicar el lugar de la universidad, pero ahora es la última pregunta Ok. que Bueno, el movimiento estudiantil en nuestro país tiene una larga historia, ¿verdad? Como en toda América Latina. eh, Lucharon pues desde el siglo XX, inspirados incluso en la Reforma de Córdoba, de tu ciudad. Em, Sí, y, claro. pues ha sido como un bien histórico para todas las universidades del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Eh, como largo de contar, ¿verdad? Todo ese desarrollo del movimiento estudiantil, pero eh, la universidad pública fue uno de los espacios más reprimidos en la década de los 70, 80, incluso inicios de los 90. Em, la última secuestro, desaparición de estudiantes fue en 1989, que estaban empeñados en promover una reforma universitaria muy necesaria porque la universidad es una de las más antiguas de América Latina, tiene tiene casi 350 años. Por supuesto, ya son estructuras que necesitan cambios profundos y bueno, sucedió esto de su secuestro y desaparición. Y ya en las últimas décadas, la universidad empezó a hacer, desde la misma constitución que se aprobó en el 85, se le quitó la rectoría de la educación superior en el país y se le asignaron más de 50 espacios en la administración pública. Y eso lo que Mm, ha hecho es convertirla en un botín político. mm, Y esto se fue profundizando hasta el punto que ya en el 2022 hubo esta toma del poder por un personaje ilegítimo que llegó al puesto de rector pues de maneras poco legales y poco legítimas. Y ujú. desde entonces, digamos desde el 2022 para acá, la universidad ha caído en esa cooptación
se le ha ido vaciando de contenido, instalando el miedo, medidas coercitivas, un control absoluto, y cada intento de hacerle frente, pues lo que pasa es que son criminalizados. Hoy mismo, 17 de noviembre, hay dos estudiantes y un jurista muy reconocido a nivel internacional, el licenciado Ramón Cadena, están enfrentando una declaración, están en prisión preventiva, están para escuchar, pues sí, ¿verdad? Porque de qué los están sindicando. Eh, Mm, Han sido ya, son más de 100 profesores, profesoras, estudiantes que están en una lista. Muchos de ellos han tenido que ir al exilio. Eh, es una situación bastante fuerte. eh, sí. y a cualquier intento, como te decía, de incluso utilizar los mismos canales legales de la universidad, eh, pues no, el control que existe los criminaliza y hace todo lo posible, ¿verdad? Para que no se pueda recuperar legalmente la institución. Entonces sí, es esto, pues manda un mensaje de amenaza, ¿verdad? De que cualquiera que se oponga, que participe, que critique, pues va a ser criminalizado. Entonces es bastante dura la situación. Y esto creo Mm, que es marco de un proceso mundial, y Argentina lo vive también de manera muy cruda, ¿verdad? De negarle espacio a, a las universidades, sobre todo si son críticas. Y en el fondo es negar la ciencia, ¿verdad? Negar el conocimiento y negar el derecho en la educación. Entonces, son muchas cuestiones las que están en juego en ese proceso. Y creo que lo estamos viendo como tal vez de manera aislada, me parece, ¿verdad? Como que también es necesario despertar ese movimiento universitario más que solo estudiantil, eh, mm, más allá de cada país, como que sí tendríamos que pensar en hacer pues una fuerza mayor, porque son distintas formas en las que están atacando a las universidades, o les quitan presupuesto, llegan a esto de criminalizar y mantener silenciada a la comunidad universitaria. sí, totalmente. Em, pero me llama la atención, hace un rato entrevisté a Mariano Almíguez de Uruguay y también aparecían las juventudes, no nombraba como movimiento estudiantil, pero también me Ajá. llama la atención cómo aparece también ese actor, digamos, colectivo en relación a la esperanza. Eh, Porque yo creo como, digamos que es tal vez un cliché, ¿verdad? Plantear esto de, bueno, la juventud es la esperanza del futuro, eh, ujú, pero las juventudes están atravesando, creo yo, un cambio de época, todo lo que se viene denominando como la crisis civilizatoria, eh, y hay una distancia. Siempre ha habido, ¿no? Tensiones intergeneracionales, pero me parece que ahora son más profundas. Entonces, ujú, no tienen las herramientas, las y los adultos no hemos encontrado tal vez los mecanismos y las formas, para hacer esas sinergias con ellos, no sé qué otra palabra utilizar, pero creo que eso está marcando mucho también la experiencia de las juventudes, que ya la historia del siglo XX no les sirve, pero tampoco la conocen, y cómo enfrentar lo que está pasando hoy, siglo XXI, con otros retos, pero con las mismas raíces estructurales de quienes ejercen el poder, ¿verdad? Eso no ha cambiado mucho, más bien ujú, se ha agudizado, se ha concentrado todavía más ese poder. Entonces creo que son muchos retos para mantener la esperanza, ujú, que pues la esperanza
es una construcción colectiva. Bueno, también es individual, ¿verdad? Pero todo lo individual es colectivo también. Y para mantenerla, para alimentarla, necesitas encuentro, necesitas conversar, necesitas construir en colectivo. eh, por eso, digamos, para nosotros acá en Guatemala, lo que sucedió en el 2023 fue tan, bueno, nos llenó de muchísima esperanza, de Mm, muchísimo optimismo, em, porque hemos pasado una historia demasiado dolorosa. Y entonces poder ver ahí concretamente que sí hay la voluntad, si hay algunas condiciones, se puede construir y pensar un nosotros que no existe hoy día. mm. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Paula, Te agradezco muy, em, te agradezco nuevamente por participar, por sumar esta experiencia. Son, bueno, entrevistas breves, como te contaba, pero tienen mucho para seguir indagando. Así que bueno, gracias.